es un día muy especial en la vida de nosotros los creyentes, en la vida de la iglesia. Hoy es el día en que celebramos el Domingo de Ramos, día en que nuestro Señor Jesucristo hizo su entrada triunfal en Jerusalén. En ese día Él inició lo que hoy se conoce como Semana Santa. El Domingo de Ramos, un domingo como hoy, nuestro Señor entró en la ciudad de Jerusalén, marcando el inicio de su marcha camino hacia la cruz, para ser crucificado el viernes siguiente. El pasaje que vamos a estudiar esta tarde es un pasaje muy interesante. Y digo que es un pasaje muy interesante porque está lleno de elementos los cuales nos van a permitir reflexionar en ese día. Nos van a permitir reflexionar en la proclamación del Rey, así como en la forma en que nuestro Señor Jesucristo fue recibido. Yo creo que muchos de los que estamos aquí tenemos de una u otra manera, a través quizás de la televisión o de la internet, tenemos un cierto conocimiento de lo que es una coronación. Como sabemos, en las ciudades o en las sociedades modernas como España e Inglaterra, la mayoría de las coronaciones son de mucho color, de esplendor y de pompa. Cuando un monarca que tiene poco o nada, mis hermanos, de poder legislativo. Hay un dicho que dice, muy conocido por nosotros, que dice, el rey reina, pero no gobierna. Sin embargo, en los días cuando los monarcas ejercían un poder absoluto, la coronación era todo un espectáculo. El nuevo monarca venía acompañado de un gran desfile, diseñado no solo para celebrar, sino también para consolidar su reinado. Era un acto, mis hermanos, al que asistían la mayoría o la mayor parte de los nobles, con todos los invitados vestidos con los mejores trajes de la época. Mientras el monarca entrante era coronado, había una ceremonia muy especial, diseñada para asegurarse la transferencia del poder. A medida esta ceremonia, mis hermanos, incluía la presentación de una corona y un cetro embebido de joyas. Estas, mis hermanos, solían ser las ceremonias de coronación, las ceremonias mejor preparadas y anticipadas que cualquier nación o país experimentaba. Pero el pasaje que vamos a estudiar esta tarde tiene muy poco parecido con la pompa y la grandeza de una coronación. En ese día de proclamación, el Rey de Reyes entró a la capital de la ciudad, a Jerusalén, dice la palabra de Dios, montado sobre una bestia de carga. Las multitudes se habían reunido para presenciar su entrada triunfal, pero sorpresa, no hubo la gran celebración que todos esperaban. En ese momento, mis hermanos, en el momento de su vida, nuestro Señor Jesucristo solo miraba hacia el Calvario. Él sabía que el tiempo de ser sacrificado en la cruz había llegado. Nosotros sabemos por la palabra de Dios, mis hermanos, que esta fue su misión. Esta tarde quisiera que tomemos, mis hermanos, un momento para reflexionar y meditar en este día glorioso mientras consideramos las características de la entrada triunfal. La entrada triunfal. Y lo primero que vamos a ver es que este día fue un día de cumplimiento. Este día, mis hermanos, fue un día de cumplimiento. Lucas capítulo 19, versículos 35 al 36. La palabra del Señor nos dice: y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Y aquí leemos, mis hermanos, en estos versículos la misma entrada triunfal de nuestro Señor. Fue en ese momento, en ese día esperado, que la profecía, mis hermanos, se cumplió. Esto no fue un accidente, no fue una casualidad. El Señor estaba, mi hermano, cumpliendo lo dicho por el profeta Zacarías, cientos de años atrás. Zacarías capítulo 9, versículo 9, nos dice así la palabra del Señor. Zacarías capítulo 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno,
sobre un pollino, hijo de asna. Y uno, mis hermanos, se podría preguntar por qué es que el Señor Jesucristo, nuestro Rey, Él escogió un asno, un pollino, para entrar a Jerusalén. Pero en realidad, cuando nosotros reflexionamos, podemos darnos cuenta que fue una elección perfecta. Y fue una elección perfecta, ¿por qué? Porque por un lado, al igual que en nuestros días, los asnos se les consideraban como bestias de carga. Y por otro lado, en aquellos días los asnos eran montados por la realeza. Era, mis hermanos, el animal de los reyes. Y cuando un rey venía montado o entraba en una ciudad montado en un asno, era una señal que el rey venía en paz. Mi amigo, ¿qué cuadro más hermoso vemos que se cumple aquí con nuestro Señor Jesucristo? El príncipe de paz, mis hermanos, venía en paz, dispuesto a cargar con todo el pecado de la humanidad. Un rey conquistador habría posiblemente montado el mejor ejemplar, el mejor caballo, pero Jesús, mi amigo, vino en paz para redimir, vino en paz para salvar a la humanidad y de nuevo vendrá montado, pero esta vez no en un asno. Escúchame bien, mi amigo. Esta vez Él vendrá montado en un caballo, y en un caballo blanco, para gobernar y para reinar y juzgar al mundo y al enemigo Satanás. Ahora rápidamente quiero mencionar otra profecía que se cumplió con la entrada triunfal de nuestro Señor Jesús. Daniel dio una profecía específica revelando el tiempo exacto que nuestro Señor entraría en Jerusalén. En Daniel capítulo 9, versículo 25, el profeta habla de un periodo de 69 semanas entre la orden que el rey Artajerjes diera para restaurar a Jerusalén y la venida del Mesías. Y la palabra semana que se usa en este pasaje viene de una raíz hebrea y hace referencia, mis hermanos, a un periodo de 7 años. Y si hacemos matemáticas y si hacemos nuestros cálculos, esto viene a dar 483 años. Y esto, mis hermanos, es lo que sucedió. Nuestro Señor Jesucristo entró en Jerusalén exactamente 400 años o 483 años después que este rey pagano diera esta orden. Ahora Jesús, como Dios, sabía esto, mis hermanos. Y Él sabía que su hora había llegado. Él estaba preparado para dar su vida en la cruz y estaba dispuesto a cumplir con esta profecía. Y en el proceso de cumplimiento, Él envió, nos dice la palabra de Dios, a 2 de sus discípulos para que le trajesen el pollino para que Él pudiera entrar en Jerusalén montado en él, tal como había sido profetizado. La venida de nuestro Señor Jesucristo, la venida del Cristo, mi amigo, no fue una coincidencia. Y su muerte y su gloriosa resurrección tampoco lo fueron. Todo esto fue planeado por nuestro soberano Dios. Pero este día también fue un día de sumisión. Este día de la entrada triunfal fue un día de sumisión. Y al poner, mis hermanos, este pasaje en contexto, vemos claramente que Cristo se somete a la voluntad del Padre. Recordemos que cuando Él entró en Jerusalén, muchos deseaban que Él estableciese su reino en esos momentos y que los librara de la esclavitud romana. Pero esto no era la intención del Cristo. Esto no era la intención de su entrada triunfal. Él no había venido, mis hermanos, a establecer un reino terrenal y liberar al pueblo de la esclavitud física. Él había venido como el Salvador del mundo, decidido a entregar su vida, decidido, mis hermanos, a proporcionar la redención de la esclavitud espiritual, de la esclavitud del pecado a todos los que creen en Él. Ahora, nunca nos olvidemos que Jesús, como Dios, era consciente de todos los acontecimientos, de todos los hechos que pronto iban a suceder. Él sabía que el momento de su traición,
las falsas acusaciones, los insultos, las calumnias y el juicio injusto que él iba a ser sometido, estaban solo, mis hermanos, a unos días. Él sabía que sería rechazado por los suyos, aquellos por quienes él vino. Él sabía que aquellos que lo habían seguido de muy cerca, aquellos que inclusive habían, mis hermanos, declarado lealtad incondicional, huirían y le darían la espalda. Él sabía que iba a estar delante de Pilato, el gobernador romano, y ser condenado a una flagelación brutal, la burla, la vergüenza y finalmente enfrentarse, mis hermanos, a los horrores de la muerte y la muerte en la cruz. Es difícil entender todo esto, mis hermanos, a plenitud, ¿verdad? Recordemos también que Jesús era Dios revestido en carne. Nuestro Señor, mis hermanos, Él sintió las mismas emociones que sentimos nosotros. Él experimentó el mismo dolor, Él experimentó la misma angustia que nuestro cuerpo experimenta. Él sabía, mis hermanos, lo que significaba estar solo y abandonado. Alguien que era inocente, puro y sin mancha y sin pecado, entregado a la muerte y a la muerte de la cruz por los pecados de la humanidad. Aquel que como ningún otro hombre, mis hermanos, había demostrado su poder y había demostrado, hermanos, su santidad, estaba dispuesto a saborear y a sufrir la muerte para que nosotros no tengamos que sufrir el castigo de Dios, la muerte y la separación eterna. ¿Puedes imaginarte, mi amigo, el terror que Jesús debió experimentar cuando Él hizo su entrada triunfal a Jerusalén? Él sabía que muy pronto Él soportaría la crueldad de la cruz y el juicio de Dios en su propio cuerpo. Las multitudes podían dar grandes voces y alabar a Dios en ese momento: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Pero escúchame bien, Jesús sabía que los gritos de alabanza de esos momentos muy pronto darían paso a gritos de condena. Sin ninguna duda, la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, el Rey, el Príncipe, el Salvador del mundo, mis hermanos, estuvo en agonía mientras se abría paso, mientras se abría camino hacia la cruz. Ahora, esto no fue una decisión que Él y el Padre habían planeado a última hora. No, mi amigo. La palabra de Dios nos dice que este era el plan y la voluntad de Dios desde antes de la fundación del mundo. Antes que el hombre fuera creado y el pecado hubiera entrado, mis hermanos, a la raza humana, Cristo ya había sido entregado a la muerte y muerte de cruz. Ahora Él simplemente estaba sometiéndose a lo que Él siempre supo desde la eternidad pasada. Mis hermanos, quisiera que reflexionemos en lo siguiente. Si nuestro Señor Jesucristo, si Él no se hubiera sometido obedientemente a la voluntad de Dios, el Padre, la palabra de Dios nos dice que nosotros aún estaríamos alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, perdidos en nuestros pecados, perdidos en nuestros delitos, mis hermanos. Pero este día también fue un día de adoración. Los versículos 37 y 38 de Lucas capítulo 19 nos dice lo siguiente: Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó, dice, a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Como veremos en un momento más tarde, gran parte, mis hermanos, de esta alabanza fue probablemente solo de labios. Pero el hecho que leemos aquí es que las multitudes estaban alabando a Jesús. Las multitudes, mis hermanos, estaban aclamando, adorando a nuestro Señor por todas las maravillas y por todos los milagros que Él había hecho en medio de ellos. La palabra nos dice que muchos echaban sus mantos en el camino
y muchos otros gritaban y agitaban las ramas de los árboles mostrando su honor y mostrando, mis hermanos, su reconocimiento al rey. Sería imposible que nos imaginemos una escena semejante. Durante un censo que se hizo después de este evento, muchos años después de este evento, se determinó que el número de corderos sacrificados en la Pascua, mis hermanos, era de más o menos 260,000 corderos. 260,000 corderos. Ahora, sabiendo que un cordero era ofrecido para un máximo de 10 personas, los adoradores en Jerusalén durante esta semana, mis hermanos, podrían haber sido más de 2 millones de personas. Imagínense ustedes, miles y miles de personas, mis hermanos, bordeando el camino de la entrada a Jerusalén y todos gritando a todo pulmón sus alabanzas y adoración a nuestro Rey. Ahora es interesante ver que estas alabanzas provienen del Salmo 118, los versículos 19 y 29. Por lo tanto, mis hermanos, la alabanza de las multitudes que hemos leído en este pasaje era bíblica. Lo que nos habla la importancia de alabar a nuestro Dios como Él quiere que sea alabado. Así que si nuestro Dios nos dice que vengamos a Él con palabra, pues entonces tenemos que venir con palabra. Si nuestro Dios nos dice que vengamos a Él con cánticos, entonces tenemos que venir con cánticos. Si nuestro Dios nos dice que vengamos a Él con las manos levantadas, pues tenemos que venir con las manos levantadas. El punto central en la adoración a nuestro Dios es hacer lo que a Él le agrada y no lo que nos agrada a nosotros. Y mucho menos hacer lo que se nos dé la gana. Y lo que nuestro Dios, mis hermanos, le agrada es que la expresión externa de nuestra adoración a Él sea el reflejo de lo que hay dentro de nuestro corazón. Lo que le agrada a nuestro Dios, mis hermanos, es la sinceridad, es la integridad, es la adoración en espíritu y en verdad. Ahora, la hermosa verdad de esto, mis hermanos, es que cuando nosotros agradamos a nuestro Dios, entonces de una manera maravillosa encontramos, mis hermanos, o estamos complacidos. Es el deseo de mi corazón que esta tarde, al recordar este gran día, también todos nosotros, mis hermanos, tengamos una expresión de honra y alabanza a nuestro Salvador y a nuestro Rey. Pero este día también fue un día de decisión. Los versículos 37 al 39 nos hablan mucho sobre la escena de este día. Es evidente, mis hermanos, que este día era un día de decisión en cuanto a la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es este Jesús que viene entrando triunfante montado en un pollino? Era la pregunta. Notemos en primer lugar la confusión de la gente. Los versículos 37 y 38 nuevamente nos van a ayudar, mis hermanos, para esto. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Como hemos visto, mis hermanos, ese día mucha gente gritaron grandes alabanzas al Señor. Pero la percepción que ellos tenían de Jesús, mis hermanos, estaba equivocada, era equivocada. Ellos veían a Jesús a un hombre que les podía proporcionar sanación y satisfacer las necesidades físicas. Ese día, mis hermanos, en sus mentes, ellos veían a Jesús, o en Jesús, aquel que los libraría de la esclavitud en que se encontraban. La tragedia, mis hermanos, de esta multitud de judíos es que ellos nunca vieron a Jesús como lo que realmente Él es. Ellos nunca vieron a Jesús como el Mesías, como el Cristo, como el Redentor del mundo. Yo estoy más convencido que muchos de los que estaban ahí en ese día también estuvieron de pie en el patio del palacio de Pilato,
lanzando sus voces en contra de Jesús, diciendo: fuera con éste y suéltanos a Barrabás. De la misma manera, mi amigo, hoy en día muchos están confundidos respecto a la persona de nuestro Señor Jesucristo, el Cristo. Son muy rápidos para ofrecer alabanza cuando ellos reciben alguna bendición material de parte de Dios, pero muy pocos realmente, mis hermanos, lo hacen de corazón. Es mi oración que tú, mi hermano, veas a Jesús tal como Él es, como tu Dios y como tu Salvador, más que a alguien que solo lo necesitas en la sala de emergencias de un hospital o cuando los biles del mes se están cercando. O quizás, como alguien dijo, cuando las papas queman o cuando los zapatos te aprietan. Oro para que todos nosotros también reconozcamos todo lo que nuestro Señor Jesucristo es y todo lo que Él ha hecho por nosotros y hará por nosotros, y le alabemos, mis hermanos, por nuestra gran salvación. Y en segundo lugar, mis hermanos, notemos el desprecio de los fariseos. Notemos el desprecio de los fariseos. El versículo 39, la palabra del Señor nos dice: entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y al igual, mis hermanos, que estas multitudes, los fariseos, habían sido testigos de los milagros y de las maravillas que nuestro Señor Jesucristo había hecho, ellos decidieron, mis hermanos, simplemente rechazarlo. Por eso es que ellos se negaron, mis hermanos. Ellos no podían soportar la alabanza y la adoración a nuestro Señor Jesús. Ellos lo habían rechazado y se enfurecieron al ver que las multitudes estaban alabando a nuestro Rey. Tristemente podemos ver que este mundo está lleno de aquellos que han rechazado a Jesús y se niegan a alabarlo y se niegan a adorarlo. No tienen ni un deseo de tener una relación personal con nuestro Señor. Nunca hay alabanza en sus labios, solo hay burla y maldición. Tal como los fariseos, mis hermanos, ellos han tomado su decisión y no quieren saber nada con nuestro Señor Jesús. Mi amigo, quiero que prestes atención, porque quiero enfatizar, mis hermanos, o mi amigo, este pensamiento. Todos los hombres de la tierra un día adorarán a Cristo y proclamarán su nombre. Ahora tú, mi amigo, puedes hacerlo aquí, hoy, esta tarde, voluntariamente, en obediencia al llamado de nuestro Señor. O lo harás en el día del juicio final para condenación eterna. Pero un día tendrás que hacerlo. La palabra del Señor nos dice en Filipenses, capítulo 2, versículos 10 al 11. Filipenses capítulo 2, versículos 10 al 11. La palabra del Señor nos dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están, dice, en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Mi amigo que nos estás visitando, la decisión es tuya. Ruego a Dios que lo hagas de una manera sabia. Pero este día no solamente fue un día de cumplimiento de su misión, de adoración y de decisión, sino también un día de confirmación. El versículo 40, Lucas capítulo 19, versículo 40, nos dice lo siguiente: Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Los fariseos, mis hermanos, querían detener las alabanzas, pero era imposible. En este día, Dios Padre estaba, mis hermanos, honrando la sumisión, la santidad y la obediencia de su Hijo. Si las multitudes no hubieran alabado, las mismas piedras y aún la misma naturaleza, mis hermanos, hubieran alabado el nombre de nuestro Señor. Y aunque las circunstancias son diferentes, este pasaje que hemos estudiado, mis hermanos, tiene un parecido muy similar al momento en que nuestro Señor Jesucristo salió de las aguas después de su bautismo.
En esa ocasión, Dios el Padre declaró que Jesús era su Hijo amado, en quien Él tenía complacencia. Ahora, en esta oportunidad, Jesús era digno de recibir la alabanza de Dios el Padre. Su Padre, mis hermanos, se aseguraría de que Él la recibiera. Este versículo nos confirma que Jesús estaba en perfecta comunión con el Padre. Él estaba obedeciendo y cumpliendo con el plan de redención tal como Dios lo había diseñado. Ahora me gustaría recordarles, mis hermanos, que Él es el Señor. Él es el digno de nuestra alabanza y Él recibirá la alabanza que Él se merece, ya sea si nosotros no estamos dispuestos a ofrecerla. Por supuesto, nosotros no nos gustaría que las rocas y la creación misma alaben a nuestro Señor. Nosotros tenemos muchas razones para alabarle y adorar a nuestro Señor. Y para terminar, lo que los judíos, mis hermanos, fallaron fue en reconocer que antes que Jesús pudiera establecer su reino, su soberanía aquí en la tierra, Él primero tenía que reinar en sus corazones. La mayor necesidad, mis hermanos, de los judíos de aquel entonces no era necesariamente la libertad de las legiones del César, de Roma, sino la libertad de las cadenas del pecado y de la muerte. Un día Jesús reinará con poder y con gloria, pero primero Él tenía que pagar la paga del pecado en la cruz. La clave, mis hermanos, de su reino no era la de una revolución, sino más bien del arrepentimiento. Un darse una vuelta, dejar de seguir al mundo, dejar de seguir el yo, a Satanás y el enemigo, y seguir a Cristo, nuestro Salvador. A lo largo de los siglos, la situación no ha cambiado. Si seguimos a nuestro Señor Jesús solo porque pensamos que Él nos va a proteger de las dificultades de la vida, que nos va a sanar todas las enfermedades y dolencias, y que nos va a garantizar la prosperidad económica, entonces nos estamos, mis hermanos, dirigiendo a una gran desilusión. Pero si renunciamos al pecado y tomamos nuestra cruz y vivimos para Él, porque Él es nuestro Señor, porque Él es nuestro Creador, porque Él es nuestro Redentor, entonces nunca seremos defraudados. Así que la pregunta de aquel día, mi amigo que nos visitas, es la misma para esta tarde. ¿Quién es este Jesús que viene entrando triunfante montado en un pollino? Esta, mi amigo, es una pregunta que todos nosotros, todos tenemos que contestarla. Nunca te olvides que la forma en que vemos y recibimos a nuestro Señor tendrá consecuencias eternas. Te invitamos esta tarde para que tú puedas proclamar al Salvador y Señor, a Jesús, que Él pueda venir a reinar en tu vida. Mi amigo, Él tiene el poder para perdonar todos tus pecados y darte una entrada triunfal en la Jerusalén espiritual. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Así concluimos este estudio. Rogamos a Dios que te ayude en la edificación de tu vida espiritual. Y si estás buscando una iglesia donde puedas reunirte para adorar a Dios en tu idioma, crecer en el conocimiento de su palabra y descubrir su voluntad en tu vida, te invitamos a que nos visites. En el Ministerio Hispano de la Iglesia de Edgewood encontrarás un lugar para ti y tu familia. Si deseas escribirnos con preguntas o comentarios, lo puedes hacer a nuestro correo electrónico fuentedevidaparati@hotmail.com. Dios te bendiga.